Bienvenidos a una entrevista veraz para analizar el problema de seguridad, concretamente de muertes violentas, que convaleció y mejoró y ha empezado a repuntar. El fin de semana anterior en Guayaquil, zona 8, 10 muertes. Anteayer una balacera se sostuvo casi por 2 minutos en otro sector de Guayaquil, lo que da una idea de la capacidad de fuego que tienen los delincuentes asaltantes o del crimen organizado. Y podría citar una serie de cifras, pero la que más conmovió es el disparo de secuestros y extorsiones de enero del 2023, que estuvo en 120, a enero de este mismo año está en 628 solo en Guayaquil. Entonces, con esos antecedentes, el invitado es alguien que es asesor y consultor en seguridad, especialista en análisis de estrategia y táctica antiguerrilla y director del proyecto La Perla Protegida. Esto es una fundación que trabaja en rehabilitación de jóvenes que han caído en la droga, y no solo en eso, sino en reinserción social. Luis de Guzmán ha estado varias veces en programas anteriores, pero no en este, en ver a su manera 3 ocasiones, del día a la noche aproximadamente las mismas. Bienvenido, Luis, gracias por aceptar la invitación. Empecemos con un breve panorama de cómo ve usted en este momento la situación de inseguridad. Buenos días, Carlos, gracias por la invitación y saludo a toda la audiencia. Mira, yo creo que a raíz del inicio de las actividades ya de respuesta, porque sí, quiero ser enfático en que realmente lo que veníamos siendo solamente es reactivos, y a partir de del decreto y de haber nombrado como este conflicto armado interno, se comenzaron a hacer y a implementar estrategias y tácticas ya más directas que se transformaron en acciones aleccionadoras contra el crimen organizado. Es decir, habíamos llegado a una instancia de violencia en donde, fíjate que el año pasado terminamos entre 44 y 45 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, y necesitábamos ya demostrar el poder coercitivo del Estado, es decir, de una u otra forma traspasar el miedo que había de la ciudadanía hacia ellos. Y es lo que paulatinamente se ha venido logrando. Ahora, lo que en el resultado se ha notado después de 65, 66 días de estado de excepción, no quiero decir que han sido cifras insuficientes, pero han sido ineficientes, y no por la falta de trabajo, sino por la falta de instrumentos y herramientas. Ergo, ¿qué quiero decir? El bloque de seguridad presentó que en estos días hubo 13.200 detenidos, de los cuales tan solo el 5% están siendo procesados, y de estos solamente el 2,1% por terrorismo. Es decir, hay 280 procesados por terrorismo de 13.200 detenidos. ¿Esto qué hace? Que tal vez las cifras sean exactas, pero no son precisas. ¿Y las armas capturadas? 3.750. Entonces no existe exactitud, no existe precisión ni relación entre las cifras de detenidos entre los cuales cuántos son terroristas y las armas capturadas. Y esto es por única y exclusivamente falta de tecnología para la inteligencia y la investigación. Mira, con lo cual se corre ¿qué riesgo? El riesgo de que, número uno, solamente vemos que hay el 5% de procesados de 13.200 detenidos. ¿Ya? Porque no existen pues elementos vinculantes, y cualquier situación solamente pasan de ser indicios, dejan de ser pruebas para solamente ser indicios. Producto de insuficiente inteligencia. A ver, quiero ser enfático y claro, no por la capacidad. Yo estoy convencido que la capacidad profesional de la policía y de los militares es proba, pero no tienen los elementos suficientes para el ejercicio de esto. Y usted había advertido otra cosa: el peligro de desgaste en estas condiciones de la policía y de las Fuerzas Armadas. ¿En qué sentido? Mira, pasa el tiempo y como hoy estamos comprobando, viene el repunte de esta situación. Voy a hacer una analogía simple. Esto es como las dietas, Carlos. En las dietas
tú comienzas a bajar de peso durante el tiempo que solamente estás en régimen, pero te viene el efecto rebote una vez que lo terminas, cuando lo que tú debes de realmente considerar tener en tu vida son nuevos hábitos alimenticios que son sustentables y sostenibles permanentes en el tiempo, que son los que te van a llevar a tener una mejor salud y un mejor estado físico. Bueno, la símil es muy válida. A lo largo del programa justamente exploraremos eso. ¿Cuáles son los nuevos hábitos, entre comillas, que deben seguir este régimen que pasó de ser reactivo a ser proactivo ante la inseguridad, pero que Luis de Guzmán ha definido como ineficiente más que insuficiente y ha explicado en pocas palabras por qué? Pero previamente, veamos, según el presidente de la República, una incidencia mayor que ha tenido el crimen organizado en estos ataques al régimen. Vimos como un grupo terrorista se tomó TC Televisión, que no solo es un canal, es una empresa del Estado. Los logramos neutralizar, logramos acabar con la amenaza y dimos un golpe fuerte y una imagen importante, ya que todo el mundo vio cómo actuamos, cómo lo hicimos y cómo resolvimos el problema. Vimos cómo con un intento de golpe de Estado, porque eso era lo que estaba planificado, las 2 primeras semanas de enero se los iba a ejecutar. Esta advertencia hizo el presidente de la República la semana que transcurrió en un foro internacional de la Universidad Andina de agentes de la Unión Europea especializados en inteligencia y combate al crimen organizado. Como también habrán notado, la fiscal general de la Nación estaba a su lado. En algún momento él cuenta que hablan con frecuencia y en un tono muy relajado intercambian amenazas. Algún rato le dice él, hay un vehículo bomba, un coche bomba que estaba previsto que estalle hoy contra mí, y le dice ella, bueno, en mi caso me advirtieron de militares que estaban ingresando por la frontera norte para un atentado en mi contra. Militares se refiere realmente a paramilitares. Recuerden que contra el expresidente de Haití fue un grupo de exmilitares colombianos quienes ingresaron al Palacio Presidencial para su asesinato. Pero a lo que iba es, ¿qué implicación tiene esta mención que hace el presidente de la República respecto a la dimensión de la amenaza, que no es solo ya crimen organizado? Bueno, tiene toda razón y tiene sentido, porque todos los actos violentos que se han venido dando, esto como una bola de nieve durante los últimos 3 años, hasta llegar a las instancias que mencionamos hace un momento, no solamente que causan desestabilización y caos y conmoción social, y estos llevan pues a que también cause desestabilización democrática y esto al gobierno de turno, pues, ¿no? Entonces sí se puede de una u otra manera descifrar también como un intento de golpe de Estado, como él lo mencionó. ¿Cree usted que estuvimos cerca de eso o está exagerando? No lo veo yo en la lectura de que ese día especialmente fue como un intento de golpe de Estado, pero todo el contenido de lo que ha venido sucediendo es una desestabilización total. Está creando las condiciones para eso. Desestabilización democrática, desestabilización social, conmoción interna. Y una desestabilización democrática tiene que tener aliados. Los tiene, bueno, hemos visto el brazo político de los terroristas o de los grupos beligerantes, que los hemos visto y ha sido develado tanto en casos Metástasis como en Purga, ¿no? ¿Qué es quién? RC5. ¿Y cómo entender que con el correísmo el presidente, a pesar de eso, mantenga una alianza legislativa? Mira, pienso yo que la gobernabilidad debe hacerse más en la gobernanza. ¿Ya? Una cosa es estar sentado en el auto y que el auto no tenga volante, y debe de tener ciertas cosas en las que debe de tener resolución más que una especie de pacto trance, y es lo que yo estoy tratando de ver, de que hay resoluciones más allá de que haya un pacto trance. Ya ven ustedes la complejidad, la gravedad y las implicaciones que tiene analizar el tema de inseguridad. No solo pasa por lo estrictamente delincuencial,
sino que pone la mirada en algo que no se puede dejar de ver, que hay un brazo político del crimen organizado que ha estado contra la extradición, que se ha dedicado a atacar a la fiscal, a defender o a justificar a una serie de delincuentes o corruptos que complican mucho más la situación. Es decir, sin esa gente que hiciera leyes o esos jueces que les permitieran salir, la liberalidad con que actúa el crimen organizado, el narcotráfico, no sería tanta. Bueno, más aún, con esos antecedentes, ¿cómo enfrentarlos ahora? Es lo que trataremos en la próxima hora. Hago periodismo político desde 1975 y de opinión desde 1978. En ese género cabe ser pluralista, pero no imparcial. Mi experiencia en la búsqueda de democracia exige dejar fuera a quienes la dinamitan y criticar a quienes la construyen para que el modelo sea veraz. Respondo aquí por lo que opino. Mis invitados por lo que expresan. Nada de eso compromete o representa a este medio. Una entrevista veraz es la mejor forma de conocer la verdad. A eso los invito. Ahora. Este espacio veraz se emite gracias a Serviseguros, Case de Autec Agrícola, Ambienza, gestor inmobiliario, Bankers Club. Recuerdo que esta entrevista veraz es posible por la transmisión que hacemos en Facebook y YouTube de Vera a su manera. En los medios convencionales, aparte de las redes sociales, estamos en Vito TVO, canal 15, de Extreme TV Cable, o si prefieren alta definición, allí es el 709. En DirecTV el canal es 194, corresponde a Manavisión. Canal 9, señal abierta solo en Manaví. En Manavisión estoy todos los días de la semana a las 22 horas. Desde domingo a viernes, con Vera a su manera, y sábado en Vera, se los hago notar. Gracias de paso. En Estados Unidos, el medio es Macro Digital, solo que por esta fecha en una hora diferente, porque están en una hora adelantados, allá es 23 horas. En radios nacionales, las de mayor cobertura, Caravana 750 AM, y Blue 88.9 FM. En Imbabura, Alborada 90.3 FM nos retransmite, y el reprise es el domingo a las 20 horas, pero solo en Extrema 92.5 FM para Cotopaxi y Tungurahua. Ahora, recordemos la propuesta que hizo el presidente tan temprano como en el debate para combatir la inseguridad, demostrando que tiene un plan. El Plan Fénix consiste en varios puntos. Primero, militarización de las fronteras, pero con tecnología, con un sistema de drones, con sistema de radares de verdad. También en los puertos tener doble pesaje, escáner y presencia militar adentro de los puertos. Tener un sistema de rastreo satelital en el acompañamiento también de las exportaciones en las 6 vías principales estratégicas del Ecuador. Vamos a tener también presencia militar en esas vías principales y un sistema de escaneo en los peajes. Evaluemos este avance, Luis. Bueno, yo, de todo lo que mencionó el presidente y propuso el presidente en el debate y en la campaña, nada se ha implementado. Y entiendo por qué no se ha implementado. Y percibo que lo que se hizo fue darle mayor prioridad y urgencia a atender el querer bajar y amortiguar la violencia que existente. Carlos, el espíritu de la seguridad es mantener o recuperar el amo y señorío del territorio o de una situación o de una circunstancia, y es lo que debemos hacer. Pero no han empezado ya a liberar territorios, a permitir que la gente salga en zonas como Prosperina Sur, por ejemplo. Justamente. Entonces, me refiero al video que vimos. El gobierno dio prioridad a atender urgentemente el grado de violencia, a atacar eso con el uso de la fuerza,
y pues estas implementaciones que se ofrecían, porque todas las implementaciones que ofrecían son más preventivas. Hoy estamos haciendo ataques directos para poder No estamos nivelar. pidiendo mucho en tan poco tiempo. ¿Perdón? No estamos pidiendo mucho en tan poco tiempo. Mira, lo que pasa es que hay muchas cosas por atacar urgentemente, pero hay muchísimas otras por atender prioritariamente. Vamos a eso. Miren, en una línea de un documento que denomina Luis de Guzmán Plan Fénix Mejor Ave Fénix, que le recomiendo publicar. Él publica editoriales en El Observador todas las semanas, el periódico digital de Radio Centro. Dice, en estas instancias y niveles de violencia, corrupción y criminalidad alcanzada, solo nos quedan dos caminos, el del ataque y el de la atención. ¿Qué significa cada uno? Bueno, estamos atacando con el buen uso de la fuerza, en este caso con la fuerza extrema y armas bélicas, todos los grupos beligerantes. Hay algo muy complejo. El haber esto decretado como un conflicto armado interno significa que los objetivos se diluyen y se camuflan dentro de la propia sociedad. Entonces, es difícil también. ¿En qué sentido? ¿Los objetivos no son los líderes de las bandas, de las 22 que identificaron como terroristas? Ok, y lo que hablábamos hace un rato de las cifras, 13.200 detenidos y solamente 280 que se ha podido demostrar o vincular como terroristas. Y ninguno que se sepa que es uno de los grandes capos. También. Exactamente, exactamente. Lo Entonces, cual significa que ¿qué está fallando? repito, mira, Inteligencia, dijo usted. y no es que lo veo como falla, les falta capacidad por la tecnología. Ok. Oye, aquí deberían tener algo básico que son los software de vinculación. No tienen para trabajar. ¿Qué es eso? Y ellos lo hacen, que es un software que puede, y donde tienen una base de datos en donde existen la vinculación, o sea, existe la relación. Es decir, hoy por hoy, si hay una persona que jamás ha sido detenida pero que está cometiendo un delito y le pasas la huella digital, como no está dentro de la base de datos, no existe. Ah, ok. Ok, así de anticuados estamos. Miren, a propósito de tecnología, en un video ya de campaña, el presidente fue más allá al explicar su plan Fénix y justamente en este spot publicitario incluyó el aspecto tecnológico. Necesitamos urgente un entorno seguro para las familias ecuatorianas, con una central de inteligencia que permita proveer información vital para prevenir delitos, responder a emergencias y garantizar la seguridad de los barrios. Con el Plan Fénix, primero, dotaremos a nuestras fuerzas del orden con uniformes de alta resistencia balística, chalecos con panel de cerámica y cascos integrales con protección nivel 4, pistolas de precisión, rifles de última generación, equipo de visión termo y nocturna para proteger las 24 horas, drones para tener una vigilancia aérea con reconocimiento facial, patrullas blindadas y sistema de mapeo satelital para una respuesta inmediata. Con esta central de inteligencia y armamento táctico nos encargaremos de liberar a nuestros barrios y ciudades de la delincuencia. Por un nuevo Ecuador, Daniel Noboa, presidente. Fíjese cómo él habla de una central de inteligencia. Él no habla del 911, ¿ya? Y de los elementos que la componen. ¿Eso puede suplir la deficiencia en inteligencia que hay? Totalmente. Pero hay otros aspectos, Carlos. Mira, las cosas se deshacen de la misma manera en que fueron hechas. Y si el gobierno o nosotros, la sociedad civil, pensamos y creemos que esto va a solucionarse en 60 días, en 100 días, en un año, no va a ser así. Esto va a ser un proceso. Llegar a estas instancias, de hecho, fue un proceso. Y esto solamente comenzará a tener frutos sostenibles en el momento que nosotros admitamos y comencemos a atender y a atacar ya la delincuencia organizada como un fenómeno y problema social y no solamente como un delito tipificado en el COIP. ¿Sabe cuánto tiempo falta para eso? Años. Usted decía en este documento que esto es producto, entre otras cosas. ¿Y cuántos años lo venimos advirtiendo? Hace algunos años. Muchos años lo venimos advirtiendo. Hay otro párrafo de eso que dice, muchos han sido los diagnósticos, pero no puedo dejar de decir que muchas más son las advertencias. Y hoy no tenemos más tiempo para ser reactivos, debemos ser además proactivos. Ok, proactivos en atención significa ¿qué? Que es la otra pata de la mesa. Mira, Carlos, el crimen organizado es solamente una de las aristas de la delincuencia organizada como fenómeno, como problema social. Esta emerge y se configura
en los lugares de desatención, en los lugares de inequidad, en donde hay deliberadamente y con mucho libertinaje presencia de drogas, de armas, de pandillas, es decir, de sitios de donde emergen personas que en un futuro van a ser legión del crimen organizado. Eso es cierto, pero ¿sabe lo que usted está planteando? Una recomposición social. Hasta que el Ecuador haga una recomposición social, significa que entonces que el motor, el aliento, el crimen organizado se va a seguir generando. Lo que pasa es que yo no estoy planteando como única cosa hacer, estoy planteando como algo que se debe hacer paralelamente y como política de Estado, Carlos. De acuerdo, y hasta llegar a eso tienes que seguir ejerciendo el poder coercitivo del Estado. Pero hay algo. ¿Solo represión? Represión con mucha investigación e inteligencia, porque los blancos tienen que ser más objetivos para que los resultados sean más eficientes. Ok, represión con precisión. Sí, pero ahora... Mira. ¿Y la parte social que usted siempre reclama? Por supuesto. ¿Pero qué? Mira, para combatir el crimen organizado, lo ideal, tengo que mencionarlo, sería que todos los poderes del Estado estén articulados, pero aquí es muy difícil porque sabemos y vemos que se contraponen y se atacan unos a otros. Pero sí, el poder ejecutivo puede contar con todos sus ministerios a quienes no solamente les compete, sino que les incumbe esta situación. En esto podemos contar con el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el Ministerio del Deporte, por supuesto el Ministerio de Gobierno, para que es el que articule y asegure todo esto, el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior. Es decir, tienen las herramientas para comenzar a sembrar este trabajo que menciono. Qué interesante propuesta. Sí, en vez de reclamar lo que venimos reclamando, y no dejaremos de reclamar porque es lo ideal, que se articulen, como dicen ahora. Antes era se coordinen. Pero todo es articulado, está bien. Que se articulen todos los poderes del Estado vinculados con esto. Es decir, Fiscalía, UAFE, jueces, Consejo de Participación Ciudadana, Consejo de la Judicatura, SRI, Superintendencia de Compañías, Superintendencia de Bancos, una serie de instancias. Hasta que eso sea posible, sin dejar de que sea deseable, comience el Ejecutivo a coordinar lo suyo. ¿Haciendo qué? Lo veremos al volver. Bienvenidos a la línea Farmall JX de Case. Con más de 175 años de experiencia en el corazón de la agricultura. Potencia, resistencia y versatilidad. Líderes en su clase. Eficiencia total del motor Tier 3. Tanque de 105 litros y una cabina cómoda para largas jornadas. En Autec Agrícola, garantía de 1 año, sin límite de horas y soporte completo. Farmall JX de Case. Liderando el camino en la agricultura moderna. El Ejecutivo sigue siendo quien tiene que liderar, pero no agotar, lo tengo claro, las acciones ahora de contención social. ¿Cuáles? ¿Cómo? Lo tratamos enseguida. Si tu vehículo está asegurado con Serviceguros, no tienes de qué preocuparte. Podrás contar con la mejor cobertura vehicular que incluye asistencia de remolque en todo momento. Permítenos asesorarte. Cotiza con nosotros por WhatsApp al 098-715-9423 o en nuestro correo cotizavehículos@serviceguros.es. Les recuerdo que esta entrevista veraz es posible gracias a Case de Autec Agrícola, Serviceguros, Ambienza y el Bankers Club, desde cuyo piso 33 emitimos. Me olvidaba que hay un par de acotaciones adicionales al tema que hemos empezado a tratar sin agotar, que es el de la represión, que quiero incluir antes de pasar al posterior que anticipé, el de la contención y el de la inversión social. Y para eso, miren la advertencia que hace el penalista Ramiro García Falconi respecto a lo que estamos reclamando que se haga y a lo que mencionó concretamente Luis de Guzmán, las implicaciones de considerar objetivo
militar, si no me equivoco, a los 22 grupos terroristas o a las cabezas del crimen organizado. Y cuando el comandante de las Fuerzas Armadas, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, sale a decir muy suelto de huesos, los hemos declarado objetivo militar, ¿qué es lo que estamos diciendo? Los vamos a sacar de los grupos de criminalidad organizada y los vamos a meter en ataúdes. ¿Se escuchó? Sí, se escuchó. Ya, pongámoslo otra vez, Edwin, podemos ponerlo otra vez, no hay problema, pongámoslo otra vez, porque es tan breve que vale la pena. Dale. Y cuando el comandante de las Fuerzas Armadas, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, sale a decir muy suelto de huesos, los hemos declarado objetivo militar, ¿qué es lo que estamos diciendo? Los vamos a sacar de los grupos de criminalidad organizada y los vamos a meter en ataúdes. Ahí tiene la interpretación de lo que van a hacer con los líderes del grupo de crimen organizado es matarlos, para usar otras palabras, meterlos en ataúdes. Pero yo no sé qué es lo que el doctor García interpreta o qué espera después de que en los últimos 3 años han habido más de 15.000 muertos y ya las muertes violentas no han sido solamente entre las bandas, sino también contra la propia sociedad civil, contra las instituciones de Estado, contra las instituciones públicas. Quiero recordarle a él que el marco de la legitimidad es mucho más grueso que el de la legalidad. Y entonces necesitábamos defenderlos. Además de que objetivo militar se declara, una vez que ya está declarado el conflicto armado interno, que equivale a una guerra, a toda persona, situación u objeto que beneficie, participe o colabore en cualquier acto hostil por parte de estos grupos beligerantes. Pero lo más interesante, Luis, acudiendo a las cifras que usted citaba al principio, y disculpen que lo trate de usted a alguien que es mi amigo, y debía tratarlo de tú, no es ningún secreto que somos amigos francos y duros, rudos, él más que yo, y no solamente por su robustez, sino por las discrepancias que tenemos a un enriquecedor nivel, así lo debo decir. Lo que usted decía al principio parecería darle la razón o quitarle la razón a Ramiro García Falconi. 13.200 detenidos, 5% procesados, 2.1% terminan siendo enjuiciados, solo 3.750 armas, y lo que no han dicho es que solamente 5 víctimas hay de esas intervenciones. Entonces, las Fuerzas Armadas y la policía se han contenido por criterios como los que Ramiro García Falconi comparte con vastos asesores sociales. Él no es el único que están en esa línea, es decir que ahora la propuesta es de entren a matar en vez de entren a sanar. Correcto, lo que pasa es que también, mira, cuando hay un enfrentamiento, asimismo cuando hay una rendición, ya no puedes tú acceder a que por muy objetivo militar que sea, a simplemente eliminarlo. ¿Ya? Tenía que capturarlo y es lo que también se ha hecho. Lo que ha habido principalmente es rendición. Así es. ¿Y por qué han caído? Debe haber habido los menores. Debe de haber existido cruce de fuego. ¿Y dónde fueron a parar los grandes líderes de estos grupos? Bueno, sabemos pues que muchos están fugados, otros no han sido todavía ubicados. Pero ¿sabes qué? Mira, según la policía, algunos se fueron a refugiar en fincas, al campo en general o haciendas. Y la verdad me pareció totalmente imprudente que propias personas, representantes del gobierno, lo hayan declarado y lo hayan mencionado públicamente. Al ellos ser altos funcionarios del gobierno, se determina pues que es una declaración pública y real. Y si saben dónde están, ¿por qué no van tras de ellos? Hermano, la serenata se las da sin permiso, pues. No se pide permiso, se las da por sorpresa. No debieron haberlo mencionado. Ok, veamos un elemento adicional. A propósito de que Luis de Guzmán mencionaba carencias que existen para volver eficientes las intervenciones y que tienen que ver básicamente con equipamiento de inteligencia. El comandante de la policía, que ahora fue ascendido a general superior, César Zapata, dijo esto recién. El Plan Fénix, junto con el compromiso del bloque de seguridad para solucionar los problemas contra el terrorismo e inseguridad en el país, es el camino correcto. Los primeros días de enero, antes del estado de excepción,
teníamos un promedio de 27.5 homicidios por día, con una tendencia hacia el alza. Hemos logrado contener y revertir aquello, con un promedio diario de 10.9 eventos violentos a nivel nacional. Hoy nos hemos congregado aquí para hacer la entrega de chalecos de protección balística de estándares de tipo 3A, 1.752 equipos de comunicación portátiles que serán distribuidos a nuestro personal preventivo que se encuentra en las áreas más conflictivas. Además, 4 robots para el trabajo de antiexplosivos, 4 robots para el reconocimiento táctico en las operaciones, 4 cañones disruptores, 4 inhibidores de frecuencia y 4 máquinas rayo X de equipamiento que serán destinados para nuestras unidades tácticas. Aprovecho para agradecer públicamente a usted, señor presidente, y a la señora ministra del Interior, la gestión y asignación del 50% del anticipo de contratos de armas, con los cuales las empresas adjudicadas inician ya el proceso de entrega de dicho armamento, constituyéndose por 7.361 armas cortas, 1.752 fusiles, 1.735 subfusiles y 30 fusiles de alta precisión. Evalúa esas cifras y esos indicadores, de paso recordando, para poner esto en contexto, que aquello fue el 22 de enero del 2024 y por lo tanto los resultados entonces parecían muy significativos. Bueno, primero que aplaudo que haya empezado el equipamiento de la policía. Nosotros a nuestras fuerzas del orden prácticamente les estamos pidiendo que se bajen la luna a piedrazos. Eso no les da ni garantía ellos en su vida, ni peor en el ejercicio de su profesionalismo. De ahí sobre la contención, como él mismo menciona, de las muertes violentas. Fíjate que nosotros terminamos, como decía hace un rato yo el año pasado, 44, 45 por cada 100.000 habitantes. Hoy, con esta contención que se ha dado, estamos en un promedio de 27, 28. Eso nos lleva a estar como Venezuela. Eso jamás será un ideal ni una meta. ¿Hemos vuelto a ese nivel? Creo que seguimos abajo durante el estado de excepción. Pero repito, esto tendrá su efecto rebote porque lo que hemos estado viviendo es un régimen y no bajo un sistema. Ahora sí, al volver lo que les prometí, ¿cómo adicionalmente al equipamiento, la tecnología y la articulación de fuerzas del Ejecutivo se avanza en el tema de atención social? Bienvenidos a la línea Farmal JX de Case, con más de 175 años de experiencia en el corazón de la agricultura. Potencia, resistencia y versatilidad. Líderes en su clase. Eficiencia total del motor Tier 3, tanque de 105 litros y una cabina cómoda para largas jornadas. En Autec Agrícola, garantía de 1 año, sin límite de horas y soporte completo. Farmal JX de Case, liderando el camino en la agricultura moderna. Al volver, lo prometido hace pocos instantes. ¿Qué hace falta en atención social? ¿Qué quiere decir atención social? ¿Quién la conduce? ¿Cómo hacerlo? Sin creer que la atención va a resolver todos los problemas de inequidad así.
Si tu vehículo está asegurado con Serviseguros, no tienes de qué preocuparte. Podrás contar con la mejor cobertura vehicular que incluye asistencia de remolque en todo momento. Permítenos asesorarte. Cotiza con nosotros por WhatsApp al 098-715-9423 o en nuestro correo cotizavehículos@serviseguros.es. Vamos a entrar ahora recién a la mitad de esta entrevista, verás, en aquello que le ha dado nombre, pasos urgentes en seguridad. Era necesario ese brevísimo y si quieren superficial pero apretado diagnóstico que hemos hecho sobre la situación, cómo llegamos a esto, por qué caímos en esto, cómo permanecemos en esto y a qué se debe la limitada respuesta que hasta ahora se ha podido dar en esto, con el hecho agravante de que hay un efecto rebote que no debe ser subestimado. Y parte de eso, decía Luis de Guzmán, es que para comenzar el gobierno, los poderes del Ejecutivo se articulen para hacer ¿qué? A ver, antes que nada quiero ser muy claro en algo. Yo estoy muy de acuerdo en el buen uso de la fuerza contra la violencia. Es decir, que se demuestre el poder coercitivo del Estado es básico, vital, necesario, porque es en él en donde nuestras libertades y derechos se fundamentan. Pero, si por otro lado no se da atención y esa oportunidad del buen desarrollo integral de los ciudadanos, parecería que ese Estado pasa de ser solamente de castigador y controlador, como bien debe de serlo, a dar la sensación, especialmente en ciertos estatus, de que es un Estado opresor. Podría darlo eso. Para evitar lo cual hay que hacer ¿qué? Mira, dentro no estoy hablando ni siquiera de un Estado paternalista, sino de un Estado garantista mínimamente. Y el derecho a la vida no solamente es a la existencia como tal, sino al buen vivir. Y esto es la capacidad del desarrollo integral de sus ciudadanos. Por ejemplo, el Ministerio de Educación debería revisar su pensum y volver a las prácticas de lo que era el civismo, la lógica y ética. No basta solamente con que existan profesores, debe de haber guías. El Ministerio de Salud, además del buen funcionamiento de todos los hospitales de su red, ya sea del Ministerio de Salud Pública o el IES, en este caso, debe de existir programas de prevención del uso de drogas. Carlos, es mucho más fácil, y te lo digo yo que conozco a través de la perla protegida el tema, es mucho más fácil prevenir a que un chico no pruebe ni use drogas a que otro deje de usarlas o deje de venderlas. ¿Es cierto eso? Con la tentación de que si se mete al microtráfico se puede ganar de 20 a 100 dólares diarios. ¿Y sabes por qué hace esa elección? Porque no tuvo la elección para saber dirimir bien y poder elegir mejor. Es decir, falta de educación y valores. Por supuesto. Ok, ¿qué más? ¿Quiénes más? Los GATS. Carlos, los GATS es importante, si bien sabemos que no es su competencia, pero sí es de su incumbencia. Los GATS pueden colaborar con la buena y efectiva recuperación de espacios, y no solamente hablo de la recuperación urbanística, sino del buen orden y el uso del suelo para que se instauren actividades artísticas, culturales, deportivas, para que éstas desplacen a las que están causando maleficios. Pero para eso tendría que haber un ambiente de paz y tranquilidad en los territorios recuperados. Y tú no puedes pacificar desde la seguridad misma. Tú tienes que pacificar desde la seguridad misma, solamente causa lo que sabemos, represión. Y entonces tú estás haciendo que la gente actúe por temor y por obediencia, más no por respeto. ¿Este es el momento de hacerlo? Tienes que hacerlo, porque ¿qué más vamos a esperar que suceda? Entonces, como te digo, tenemos que volver a, por un lado, sembrar la semilla nueva, mientras acá eliminamos la maleza existente. ¿Dónde se ha hecho eso? ¿Dónde ha funcionado así? En Colombia. En Colombia creo que lo está instaurando
recién querido instaurar en El Salvador también Bukele. Aunque mira, eso es difícil de comparar, pues primero porque en El Salvador, pues primero es 10 veces más pequeño que el Ecuador y las circunstancias son distintas, tanto políticas, geográficas, culturales. Y lo que él mayormente muy bien ha combatido son grupos criminales. Lo de nosotros es crimen organizado. ¿Cuál es la diferencia? Que todo el crimen organizado se enraíza en los poderes del Estado y en sus entidades públicas, de tal forma que, por ejemplo, Bukele ha encarcelado más de 40.000 pandilleros. Y pregúntame pues si uno solo ha salido. Ya. ¿Y aquí qué sucede? Cierto, jueces. Qué buena comparación. Volviendo a la realidad, usted y al documento, usted hablaba de no solamente atacar a los líderes de las bandas, sino a su arquitectura o ingeniería financiera. ¿Qué es eso? A ver, yo creo que es plausible y es algo que hay que continuar haciendo, pero la gente confunde. Cuando la gente piensa y habla sobre narcotráfico, cree que el negocio del narcotráfico es vender drogas. No, ese es su trabajo. El negocio de ellos es monetizar esa droga, es decir, convertirla en dinero y diluirla dentro de un sistema financiero, porque es esa misma capacidad económica que tienen para corromperlo todo. Mira, mientras exista, por un lado, la capacidad financiera maligna de ellos y por otro lado una persona necesitada de hacerlo, siempre va a haber un individuo en la calle dispuesto a salir con un arma en la mano y con un paquete de droga. ¿Cómo se ataca al sistema financiero de ellos? Yo he averiguado datos de estos 2 primeros meses en San Borondón, que es un gran sector de negocio inmobiliario, y el negocio inmobiliario está contraído. Y cuando les preguntan por qué, porque han dejado de lavar dinero, dicen algunos que conocen la operación. Mira, o ha dejado a la gente de comprar y de vender por temor a esto. Lo efectivo sería crear un gran grupo tipo fuerza de tarea en donde la conformen UAFE, SRI, Superintendencia de Compañías, Fiscalía y las unidades de inteligencia y de investigación de la policía y de los militares. Fuerza de tarea no solo para represión, esta sería para investigación. Esa es para investigación y para localización de todas estas economías, localización y desciframiento de todas estas economías irregulares. No hay una unidad con la suficiente existe la UAFE, personal e inteligencia. Existe la UAFE, pero no hemos visto mayores resultados en comparación a la magnitud de esto. Se dice, según los estudios de este ente PRICRAN, que se llama aquí en Latinoamérica, que aquí en el Ecuador se lavan cerca de 3.000 millones de dólares anuales, de los cuales aproximadamente 1.200 son provenientes del narcotráfico, el restante son de otras actividades ilícitas, de blanqueamiento de capitales, etcétera. Ahí tienen ustedes algunos ejemplos de cosas que se deben empezar a hacer, pero hay quienes dirán cómo, y ahí yo me permito aportar con una idea que he estado divulgando con insistencia. Cuando el grupo Noboa, cuando la familia Noboa estaba en campaña electoral, se distinguía, porque llevaba caravanas de salud principalmente, gracias a que la madre del presidente es médico, a sectores sociales. Y decían muy claramente, si esto hacemos ahora, ese era el razonamiento de la gente que recibe la atención, que están en campaña, y sí, desde luego quieren nuestro voto, pero lo vienen a conseguir legítimamente, mejorando nuestra condición de vida coyunturalmente. ¿Qué harán cuando estén en el gobierno? Tienen todo el aparato del Estado, hasta que este monstruo esclerótico empiece a moverse, hagan caravanas de atención social a los sitios recuperados. Todos los días, desde luego, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, sí, para educar, por ejemplo, en Internet. MIES, guías sobre bonos. Ministerio de Trabajo, consultas sobre trabajo, situaciones jurídicas de la gente. SRI, si tienen preocupación sobre impuestos. Es decir, todos los días, en los territorios recuperados o barrios rescatados, si se ve que junto con la represión y la fuga o la captura de delincuentes llegó la atención, las cosas pueden empezar a mejorar o por lo menos existir alivio, esperanza, consuelo. Esto no se va a quedar en que disparen o no. Mi barrio va a volver a ser luego o pronto un sitio de vida y recreación. Miren la forma en que esta imagen de inseguridad nos ha afectado. En el extranjero, esto encontró Nils Olsen después de regresar de Fituri e ir a ver a su manera.
La información negativa de la prensa internacional me sobrepasa. A cualquiera, pero no se trata de que la neutralice ni la elimine, sino que la compense. Bueno, aquí son dos cosas, Carlos. Primero, cada semana el Ministerio de Turismo ha sacado comunicación oficial transparente al trade nacional y el trade internacional para evitar que haya más cancelaciones. ¿Qué es transparente? Transparente es decir exactamente qué es lo que está pasando, cómo están los índices, no tratar de engañar o maquillar la situación, sino transparente para que el trade internacional sepa exactamente lo que pasa. Aquí hay problemas, no es recomendable. Acá los hay, pero están bajo control, y acá no los hay. Así es. ¿Y qué respuesta ha recibido? Bueno, se está recuperando a buen ritmo en este momento las reservaciones que se cancelaron en enero. Ahora, y lo otro es que en la Ley Económica Urgente de Turismo tienes un artículo que le permite al Ministerio de Turismo contratar a través del régimen especial, porque ese es otro problema, que los procesos de contratación te puede hasta adjudicar un contrato. ¿Qué a través del régimen especial? Campañas de promoción y relaciones públicas. Qué increíble, no puedo creer. Claro, entonces, ¿qué pasa hoy por hoy? Hay un fenómeno natural, hay una manifestación y nosotros hasta sacar un proceso de contratación son 60, 65, 70 días, ya se pasó completamente. Ahí tienen ustedes un ejemplo de cómo un miembro del gabinete describe los problemas que a él está generando la situación del Ecuador, específicamente en el ámbito turístico, agravado por todo un sistema burocrático enmarañado que hay de tramitología. ¿El gobierno puede emprender en un proceso tan complejo como el que usted reclama? Si es un gobierno de transición y apenas lleva 100 días, se viene una consulta, luego estará enfocado en la reelección. Bueno, sería histórico que lo haga justamente siendo un gobierno de transición que deje sentadas las bases, sembradas las semillas. Porque es el único que empezaría a tomar en cuenta todo lo que estamos mencionando como algo importante, básico, más que algo urgente solamente. ¿Siente usted que han bajado la guardia o el ritmo? Creo que la realidad de lo que venía existiendo los está rebasando por el desgaste natural, humano incluso, que puede causar en las fuerzas del orden, en la propia táctica que en su momento se anula naturalmente. Pero sabes que quiero insistir, mira Carlos, algo que se vino en los últimos años evidenciando justamente en el tema, en cómo se ha manejado como estrategia o como táctica, es que aquí se ha trabajado y se ha apuntado en la seguridad solamente sobre lo preciso y no sobre lo posible, y eso nos minimizó a solamente ser, repito, reactivos. ¿Y lo posible es qué? Es mucho más amplio. Carlos, la seguridad es una consecuencia, no es una imposición. La seguridad se la construye. ¿Qué sucede si hoy estamos hablando de esto y no comenzamos a sembrar, como lo venimos hablando de los últimos 4 años, y mira las instancias que llegamos, y volvemos a conversar 5 años después? ¿Sabes qué va a pasar? Que los niños que hoy tienen 10, 12 años, o menos tal vez, después de 5 años van a estar buscando su reivindicación de la única forma que saben hacer, lo que es a balazos. Ok, para eso recordemos el cambio que ha habido entre el tono triunfalista, exitoso y ciertamente orgulloso, porque había motivos, con que la ministra de Gobierno anunció esto el 1 de enero, versus la situación como ha evolucionado ahora, en que estamos a mediados de marzo. Nosotros tenemos un bloque de seguridad que ha tenido mucho mayor impacto. ¿Por qué digo mayor impacto? ¿Sí? Vea usted, por favor, nosotros hemos logrado bajar una tasa de 25.27 que estaban homicidios diarios. Con la intervención de nuestro bloque de seguridad hemos logrado bajarla efectivamente en tan solo 37 días a 22.86. Esto es cuestión de estadísticas, de números, porque hemos aumentado los operativos. Estos operativos de bloque se están trabajando en estas 18 zonas localizadas, pero bajo otra lógica. Fíjense ustedes, era apenas una reducción de 5 puntos en las muertes violentas, y para entonces ya estaban contentos con eso, 27 a 22. Luego llegó a reducirse de 23 a 10, y de ahí ha repuntado. Ese rol del bloque de seguridad debe mantenerse, redirigirse, replantearse. Debe de revisarse, especialmente revisarse,
porque las actividades y la planificación del crimen organizado fluctúan con un dinamismo impresionante. Entonces ellos deben incluso llegar el momento en que son ellos los que deben de marcar el ritmo y no ir detrás de ellos, sino frente a ellos, contra ellos. Con la parte final de esta entrevista verás sobre urgencias en seguridad. Volvemos enseguida. Y después de de todo lo tratado, de esto otro tratado, ¿qué es lo primero? ¿Todo al mismo tiempo, en todos los frentes? ¿Qué es prioritario? ¿Qué es ahora en la dirección en que siempre queremos ir después y nunca empezamos a caminar? De eso hablamos enseguida. A las 22 horas. Deberíamos hacer una auditoría internacional de la deuda del IES, porque el señor Lazo reconoció 8.500 y los trabajadores, a la cual pertenecemos una comisión, hablamos ya de más de 24.000 millones de dólares. De lunes a viernes y domingos. El rol protagónico del señor Pavel Muñoz, de que también está ofreciendo obra, él lo puede ofrecer, sí, pero no obra conjuntamente con la candidata a la presidencia, donde está induciendo al voto. Entrevistas que hacen historia. Que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social solo tenía que enviar una consulta a Procuraduría General del Estado. Y resulta que es Nicole Bonifaz a la que se le ocurre preguntarle a la Procuraduría, ¿puedo? Y la Procuraduría dijo, sí, sí puede, claro que puede. ¿Qué pasó antes? Y preguntas que abren caminos. ¿Por qué tienen que pagar otros inocentes las consecuencias de su descuido, de su mala interpretación, de su lectura equivocada de la inteligencia? Vera a su manera. Lunes a viernes y domingos a las 22 horas. Por Facebook y YouTube, RTU. Vito TV, Extreme Canal 15 y 709 HD, Manavisión Canal 9, Manaví DirecTV 194, Radio Centro 101.3 FM. La pregunta final quedó planteada. ¿Por dónde empezamos? ¿Cómo empezamos? ¿Con qué empezamos? Hay tanto que hacer, es tan vasto el reto y sin embargo tan clara la propuesta de Luis de Guzmán que podríamos perdernos. Conteste usted esta interrogante. No, creo que tiene que darse la misma importancia y comenzar a verlo todo como algo básico, como algo vital. No podemos seguir viviendo como una sociedad que solamente combate y contiene la violencia y en constante descomposición. Tenemos que llegar a la instancia en la que la sociedad se reconcilie con sí misma, Carlos. Finalmente, héroe no es el que castiga, héroe es el que rescata. Se me quedan dos inquietudes, a pesar de todo lo tratado, que no quisiera dejar sin una definición rápida suya. Usted habla en este documento también de control de las cárceles y de la importancia de eso. ¿Cómo mantenerlo? Bueno, hoy estamos en la efectividad que existe, es definitivamente resultado de la sujeción del régimen militar que hay hoy por hoy. Entonces, o ponemos a los militares como una nueva tarea permanente en ese mismo régimen, o que estos mismos puedan enseñar para sistematizar a quienes van a ser los que controlen permanentemente. Y la segunda cosa, ¿ve usted en la próxima consulta pasos que sirvan para el tema de la seguridad? Sí, las preguntas son positivas. Lo he mencionado, Carlos. Mira, el problema de nuestro país, más allá de que en el caso de la carga punitiva o contundencia que haya en las reformas del COIP o la creación de nuevas leyes, son los jueces, pues. Nos hemos convertido en un país con muchas leyes y poca justicia.
Entonces, mientras no se siga haciendo lo que bien hoy se está haciendo a través del caso Purga, esta develación y saneamiento, no pasa nada. Yo quiero concluir, aparte de agradecerle a Luis de Guzmán por su testimonio y orientación, con una demostración de que salir de esto es posible, con un líder y un país que lo está probando a su manera, como él mismo ha dicho, aplicable a su país. Los demás que quieran o crean aprender de su experiencia está abierta. Pide que no le impongan a él fórmulas que antes fracasaron y convirtieron en un campo de batalla a El Salvador, las de la OEA, las de la ONU, las de la Unión Europea, las de los Estados Unidos, todas. Y lo digo porque estuve allí. A mí me encantaría que algún rato el Parque del Centenario vuelva a ser, como es ahora, la plaza central de El Salvador. Una vista de la catedral de frente, otra del Palacio Nacional de frente, la biblioteca que construyó Bukele. Y noten la cantidad de gente que sale ahora, libremente, sin miedo, por las calles, cosa que antes no se podía hacer. Es impresionante. Un botón basta de muestra. El resto, a la camisa, como cantaba Sandro. Esto es un proceso. De Bukele se ha visto solo la falta represiva y no la parte de inversión social. Hay una serie de proyectos que se llaman cubos, que trasladan justamente a los barrios lo que estoy pidiendo que se lleve ahora. Inicialmente con caravanas, con carpas, de 8 a 4 de la mañana, del día. No nos quedemos en la fase de represión. Empecemos a pensar y ejecutar la segunda fase, la de atención, de la cual aquí se ha hablado suficiente. El gobierno tiene la palabra, la ministra de Gobierno debe tener la iniciativa, pero acompañada de todos los actores del Ejecutivo que por lo menos allí den una muestra de a dónde se van para que el resto acompañe. Hasta la próxima semana. Verás, es posible gracias al auspicio de Serviseguros, Case de Autec Agrícola, Ambienza, gestor inmobiliario, Bankers Club, transmisión simultánea, Vito TVO, Manavisión, Macro Digital Televisión, Caravana 750 AM, Tiblu 88.9 FM, Alborada 90.3 FM Imbabura, Extrema 92.5 FM en Tungurahua y Cotopaxi.